Hola, mi nombre es Ana Paula y el día de hoy les voy a hablar sobre los grupos. ¿Qué son los grupos? Los grupos son cuando más de 2 personas se juntan y comparten objetivos en común o tienen ciertas características que los unen. Bueno, lo primero que les voy a hablar sobre los grupos es los tipos de grupos. Los grupos se clasifican por tamaños, es decir, tenemos los grupos pequeños que son grupos de máximo 12 personas, mientras que tenemos los grupos medianos que son grupos que van de 12 personas a 40 personas y los grupos grandes que son grupos de más de 40 personas. Otra forma de clasificar o dividir los grupos es entre primarios y secundarios. Los grupos primarios son estos grupos que nos enseñan la socialización, son nuestros primeros grupos. Un ejemplo de grupos primarios son la familia o nuestros primeros amigos. En estos grupos hay mucha intimidad, son muy unidos y son los que nos enseñan nuestro modelo de socialización, nuestra forma de comportarnos. El siguiente grupo son los grupos secundarios. Estos grupos ya se forman de manera espontánea. Esos que se forman de manera espontánea en la universidad o en el colegio o en los vacacionales, que solo nos sirven para sentirnos cómodos en un espacio establecido. El siguiente tipo de grupo son los grupos formales y los grupos informales. Los grupos formales tienen las reglas y las normas bien estructuradas, están escritas y para poder formar parte de este grupo tienes que regirte a estas normas o reglas. Un ejemplo de grupos formales vendrían a ser el consejo estudiantil, las asociaciones. Son grupos que ya están más estructurados y que tienen un objetivo y un fin bien establecido, lo que les ayuda a crear estas normas y estas pautas de comportamiento dentro del grupo. Cabe recalcar que todos los grupos tienen normas, pero algunos son implícitas y otros explícitas. En los grupos formales, estas normas son explícitas, están escritas y tienes que seguirlas al pie de la letra. Otro ejemplo de grupos son los grupos informales. En los grupos informales, estas reglas no están establecidas de manera tan rígida, son más flexibles. Un ejemplo de esto podría ser nuestro grupo de amigos. ¿Sí? Porque en nuestro grupo de amigos no tenemos reglas rígidas que nos digan qué hacer. Otro tipo de grupos son los que se dividen entre pertenencia y referencia. Cuando hablamos de pertenencia, decimos que nosotros nos estamos comparando con otros grupos y vemos qué es lo que nos hace pertenecer al grupo en el que estamos. ¿Qué características tengo yo que me hace estar dentro de un grupo? Mientras que referencia son estos grupos que ya tienen sus normas establecidas y yo me uno a ellos para formar parte de un grupo. Y por ejemplo, cuando formamos parte de estos grupos de fans y digo, mi referencia es el cantante y por eso me uno a este grupo. ¿Qué es lo que les hace a los grupos ser estables y durar mucho más tiempo? Esa es la estructura de grupo. ¿En qué se basa la estructura de grupo? Se basa en las normas. ¿Qué son las normas? Las normas son estas reglas que tiene el grupo de cómo socializar entre ellos y cómo comportarse ante el mundo. ¿Qué es lo que les vuelve estables y duraderos a los grupos? Son la estructura de grupo. ¿En qué se basa la estructura de grupo? En las normas. Las normas nos ayudan a encontrar el sentido de realidad en el grupo. Es decir, son estos patrones de comportamiento que debo seguir para poder entrar en mi grupo y poder socializar de una manera armoniosa. La siguiente son los roles de grupo. ¿Qué nos dicen los roles de grupo? Los roles del grupo nos indican qué debo hacer. ¿Cuál es mi función en el grupo? ¿Por qué estoy en el grupo? Los roles de grupo nos dan un papel en el grupo, ¿sí? Es lo que yo debo ser. Es decir, que cuando tengo un rol de grupo, me siento parte del grupo, ya que sé que pertenezco al grupo y que el grupo depende de mí por la función que yo desempeño en él. El siguiente es el estatus de grupo. El estatus se refiere a esta jerarquía o a este prestigio que me da el formar parte de un grupo. Es el prestigio que yo tengo dentro del grupo y el prestigio que me da formar parte de este grupo. Ahora les voy a hablar sobre el desarrollo de los grupos. El desarrollo de los grupos tiene 3 modelos.
El primero es el modelo lineal. El modelo lineal se divide en 5 fases. La primera fase es la fase de formación. En la fase de formación, los integrantes del grupo empiezan a socializar, empiezan a unirse y empiezan a valorar si vale la pena entrar o no entrar en ese grupo. Aquí es cuando se empiezan a establecer los roles. El segundo es fase de conflicto. Se ven si las expectativas del grupo se han cumplido o no. Y si estas expectativas no se han cumplido, es cuando se empiezan a rebelar con el líder y le dicen, oye, tú no estás funcionando. La tercera fase es la fase de normalización. En esta etapa ya se supera el conflicto. Es como, bueno, no hemos llegado a nuestros objetivos, pero ¿qué podemos hacer para lograr superar esta etapa de no lograr los objetivos y qué podemos hacer para lograr los objetivos? En esta parte se necesita mente positiva para seguir adelante y ver cómo se puede obtener los objetivos. La cuarta fase, en la fase de ejecución, es donde se ejecutan las tareas que cada uno tiene y aparte es una fase muy flexible ya que se tiene que adaptar a todos los percances y problemas que vengan. Es una fase en la que el grupo está trabajando para lograr cumplir los objetivos. Por último, la quinta fase es la fase de clausura, donde ya se logra alcanzar el objetivo. Y esto hace que el grupo o se plantee nuevos objetivos o el grupo desaparezca. El siguiente modelo es el modelo no lineal o secuencial. Es mucho más flexible, ¿sí? Nos permiten relacionarnos con personas que no están dentro del grupo y le permite al grupo avanzar y resolver sus conflictos. Entonces, el grupo va avanzando mientras va resolviendo sus conflictos y no tiene esta forma tan rígida y cerrada de los otros grupos, de los otros modelos en los que no se permite socializar con personas de grupos externos. Un ejemplo de esto podría ser nuestros compañeros de curso. Si tenemos una buena relación con nuestros compañeros de curso, vamos a lograr resolver los conflictos que se vayan dando durante el año escolar, durante el semestre, y podremos avanzar juntos y lograr nuestro objetivo en común, que sería graduarnos. El siguiente modelo de grupo es el modelo integral. El modelo integral tiene 4 fases. El integral nos dice que el grupo se forma a partir de una identidad y la productividad. Es decir, el grupo se identifica, forma una identidad y su objetivo es llegar y alcanzar los objetivos establecidos. La primera fase es la fase de identificación. En esta fase de identificación, el grupo se une, se agrupa, empiezan a definir sus objetivos, sus roles. La segunda fase es la fase de productividad, donde se cumplen las tareas y se ve el rendimiento. La tercera fase de individuación es en la parte en la que se agrupan todos los recursos obtenidos, ¿sí? Y se resaltan estas características individuales. Por ejemplo, yo conseguí esto, yo hice esto, estos recursos yo los conseguí. Es muy individualista. Y la cuarta fase es la fase de declive. En la cuarta fase, el grupo ve si alcanzó o no alcanzó los objetivos. Y si no alcanzó los objetivos, se buscan culpables y dicen, tú no hiciste esto y por eso nosotros no alcanzamos nuestro objetivo. Tú eres el culpable. En esta fase de buscar el culpable, lo que pasa es que el grupo evalúa si vale la pena trabajar en grupo y lo va a seguir haciendo, o si mejor es salirse del grupo porque el grupo no le está sirviendo para alcanzar sus objetivos personales. Si te gustó este video y te sirvió de algo, dale like y condicióname para que siga haciendo. Me sirve mucho que compartas el video y si tienes sugerencias, comentarios o cualquier cosa que me quieras decir, los comentarios están aquí abajo. Y compartes y suscríbete porque voy a seguir subiendo más videos y más sobre psicología social.